Para mí es muy grato presentar a ustedes al profesor Andrés Navas. Andrés, yo ya lo he presentado N veces, pero Andrés tiene varias peculiaridades. Primero, él ya fue olímpico, sacó 2 medallas de oro en la Olimpiada Iberoamericana. Después, se fue a hacer un año, no sé, a mirar las plantas ya en la facultad en Santa Rosa, ya en La Platina, en la Chile. La Pintana. No, pero alguna, no en veterinaria, no sé. Y después de eso, digamos, se dio cuenta que estaba puro leseando por allá. Y se vino porque él, como había tenido buen rendimiento en la Olimpiada, pues había tenido una beca aquí en Los Hachos. Y empezó a estudiar la licenciatura en matemática con nosotros. Y más o menos al año y medio, 2 años, estaba aburrido como otra con nosotros. Era bien rápido. Entonces se fue a hacer el magíster al IMPA. Terminó el magíster. Y menos mal que para terminar el magíster y le dieran el diploma tenía que terminar la licenciatura. Así que vino a terminar la licenciatura. Y después que terminó eso, hizo una tesis con Sergio Plaza, colega muy conocido. Y se fue a estudiar a París con la beca Billige. Y allá en París se supone que iba a estudiar con Misha Gromov, que Misha Gromov al final se chaplinó. Se supone que iba a estudiar con Vladimir Arnold, que es un tremendo matemático también, igual que el Misha, que tuvo un accidente. Entonces después nadie quería ser profesor de él. Y ahí andó ya. No, pero ahí conoció a otro que fue también profesor mío en el IMPA, cuando yo estuve haciendo el doctorado, a Etienne Gis. Y se puso de acuerdo con Etienne, que es un tremendo matemático también, y se fue a estudiar a Lyon. En Lyon terminó su tesis. Y después se vino a la Universidad de Chile, donde estuvo un tiempo, y después se vino aquí a Los Hachos, donde ha hecho la mayor parte de su carrera como matemático. Y ya tiene 2 premios latinoamericanos, los 2 premios más grandes de América Latina y América, el que da la UMALCA y el que da la MCA. Ya no tiene chance de ganarse la FIL porque ya tiene más de 40 años, así que es viejo. Entonces, para mí es un gusto, yo lo invité, nos desentendimos con el horario, bueno, está bien, entendí una cosa y entendí otra, pero está bien. Entonces va a hacer 2 charlas hoy día, va a hablar 2 resultados clásicos en matemática, y para mí es un tremendo gusto tener aquí a Andrés con nosotros, así que dejo a Andrés para que haga sus clases. Gracias, Andrés. Bien, muchas gracias por venir. Es primera vez que hacemos esto de grabar una charla, vamos a ver cómo resulta. Se supone que ustedes son de los más entusiastas de los profesores, vienen acá después de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo para seguir aprendiendo matemáticas, ¿cierto? Pero también hay que considerar que hay mucha otra gente entusiasta que a lo mejor no puede venir, especialmente gente de regiones que no puede participar de este tipo de cosas. Entonces, pensando en ello, quisimos hacer una grabación y ojalá que resulte, y después vamos a editar y vamos a subir esto a YouTube y se va a viralizar por todas partes y ustedes lo van a compartir en su Facebook, en su Twitter, en todas partes, para que llegue a todo el mundo, porque al final de cuentas estamos en el siglo XXI y eso es lo que hay que hacer hoy en día. Y otra cosa es que a pesar del formato que vamos a usar, que vamos a grabar, no se sienten intimidados, pueden hacer preguntas, pero cuando hagan preguntas, levanten la manito así como buenos niños, como no lo hacen los niños en la escuela. Entonces, aquí va a haber un micrófono, entonces cuando ustedes tomen el micrófono le van a dar el audio y así la pregunta también va a quedar grabada, porque si no la pregunta no se escucha después en un video. ¿Ok? Y esperemos que resulte todo bien. Como les decía, es primera vez que grabamos, pero yo estoy seguro que va a resultar y que mucha gente en muchas partes de Chile, y no solo de Chile, va a estar agradecida de tener un material así. Y después, si resulta bien, lo seguimos iterando y seguimos haciéndolo de esta manera. Y si encontramos la plata para hacerlo. No es tan barato. Pero tengo fe. Entonces, bueno, estamos en el siglo XXI, pero ustedes saben que la matemática
no se construye desde el presente hacia adelante, ¿cierto? Hay que ir a lo más clásico, porque la matemática es un tremendo edificio lógico y si uno se perdió la base, se perdió para siempre, ¿cierto? Y nosotros la vamos a defender siempre así la matemática, porque eso es la matemática, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de la base de la matemática, sobre todo nosotros en el mundo occidental, irrevocablemente tenemos que volver a la cultura griega, ¿cierto? A la cultura helénica en términos precisos. Entonces, lo que me pidieron para esta jornada es hablarles de dos teoremas clásicos, que son los teoremas de Euclides y de Pitágoras. O más bien debiese decir de Pitágoras y de Euclides, porque ustedes saben que Pitágoras es anterior a Euclides y alrededor de 150 o 200 años antes. Entonces hay harto desarrollo de la matemática y de la cultura en Grecia entre los dos. Y entonces voy a hablar del teorema de Pitágoras en un espectro bien amplio. Muchas cosas que no siempre son conocidas, al punto que yo mismo últimamente me sorprendí al conocer una demostración alternativa del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacer muchas demostraciones del teorema de Pitágoras y les voy a mostrar que en algún momento de la historia hubo un cambio de perspectiva. Entonces, lo primero, una cosa histórica. El teorema de Pitágoras tiene un montón de discusión histórica. Primero, no es claro que Pitágoras lo haya demostrado. Todavía hay gente que discute eso. Gente que dice, esto era un conocimiento colectivo de la escuela pitagórica, pero no es un conocimiento que lo haya hecho él mismo. Otra cosa es que se discute también si en el lado oriental, en China, los chinos ya lo tenían antes, con demostración. Y otra cosa también tiene que ver con la forma en que concebimos la matemática, porque el teorema de Pitágoras era un conocimiento práctico en culturas anteriores a la griega. Era conocido en Egipto y era conocido en Babilonia. En Egipto el triángulo 3, 4, 5 por lo menos era archiconocido y era un triángulo sagrado porque era el que les permitía hacer las construcciones en los ángulos rectos, ¿cierto? Y si tuvieron la suerte de caer en una noticia que se hizo viral el año pasado, no, este año, porque todavía no es año nuevo, este año lograron descifrar una antigua piedra en Babilonia y se dieron cuenta que lo que tenía marcado eran ternas pitagóricas. Eso era lo que tenía inscrito, el 3, 4, 5, 5, 12, 13, etcétera, etcétera. Entonces también ellos tenían un conocimiento tal vez un poquito más elaborado del que nosotros creíamos del teorema de Pitágoras. Ahora, eso no quiere decir que hayan tenido una demostración del teorema de Pitágoras, ni que lo hayan concebido de la manera que no lo concebimos nosotros, de una manera formal como matemáticos. Pero para ellos era un conocimiento práctico muy importante. Era el conocimiento que les permitía hacer las construcciones. Bien, entonces hay una página en internet muy bonita que se llama Demostraciones del teorema de Pitágoras. Y creo que ya van del orden de las 200 demostraciones. Lamentablemente esa página está en inglés, no está traducida. Sería bonito que alguien hiciera el trabajo de hacer la traducción, porque si uno le hace Google Translator, eso no funciona con texto matemático. Sería bonito. Hay demostraciones muy interesantes y con discusión histórica. Muchas demostraciones no es claro quién las hizo. Demostraciones desde la Grecia antigua, pasando por el mundo árabe. Una demostración que se le atribuye, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Y un presidente de Estados Unidos, Garfield, también tiene una demostración. Y hay otra que se le atribuye a Albert Einstein, que la vamos a ver ahora, que se supone que la hizo cuando era niño y que es realmente impresionante. ¿Ok? Entonces yo hice un putpurri de las demostraciones que personalmente a mí me gustan. Tengo como 6 y vamos a dividir las demostraciones, porque en general uno puede plantear demostraciones en términos de área y otras demostraciones que vienen de la semejanza de triángulos. Y esas son dos concepciones diferentes del mismo teorema. Y uno tiene que darse cuenta que está poniendo el teorema en planos diferentes. Entonces, lo primero, recordar el teorema. El teorema dice que si tenemos un triángulo rectángulo, entonces este lado mayor se llama la hipotenusa, estos lados se llaman los catetos, y como lo hubiesen dicho en la antigua Grecia, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿cierto? Que en general uno escribe, si le pone formulita y usa un lenguaje más algebraico, uno escribe como a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, ¿cierto? Pero eso uno lo escribe en el lenguaje moderno, porque si ustedes piensan en la cabecita de los antiguos griegos, jamás hubiesen escrito eso, porque de partida es una escritura algebraica, y ellos no tenían eso en la cabeza. Ellos lo que pensaban era que si yo dibujo un cuadrado sobre un cateto y un cuadrado sobre la hipotenusa, y cuadrado sobre los dos catetos, entonces la suma de las áreas de los dos cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa.
al área de la hipotenusa. Eso era lo que tenían en mente y eso era lo que, cómo lo concebían, de una manera mucho más geométrica. ¿Ok? Y vamos a ver una lista de demostraciones de este teorema que pasan por las que se atribuyen a la escuela pitagórica en sí, una demostración que viene del mundo árabe, la demostración de Da Vinci, y vamos a caer irrevocablemente en la demostración de Euclides, y después vamos a replantear la demostración de Euclides en términos de semejanza de triángulo. Entonces, muy probablemente esto ya lo conozcan, pero es importante recapitularlo. Vamos a hacer un par de demostraciones del teorema clásico. Entonces, muchas demostraciones son mejores o se ilustran mejor si uno para el triángulo de una manera apropiada, ¿cierto? A veces uno coloca el ángulo recto en la base, a veces uno lo coloca arriba, porque así quedan figuras que son más armoniosas. Por ejemplo, aquí yo tengo una demostración que es bien bonita. Voy a usar mi ayuda de memoria, que estuve preparando. Esta la voy a hacer porque es la primera que yo aprendí en mi vida, entonces como que le tengo un cariño especial. Y la verdad es que lo aprendí de un libro muy bonito que se llama Historia de la Matemática de Carlos Mercado Schuller, que es un libro que nunca más se editó, que era un libro que se publicó, creo, en una editorial universitaria, de la colección Cormorán, no sé decir es la misma editorial, en los años 70, en el año 71 por ahí, un libro maravilloso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les suena? ¿Sí? Es un libro precioso, pero que es súper difícil de encontrar. Yo lo readquirí en Mercado Libre hace poco, pero la verdad es que es una maravilla. ¿Sí? Entonces, la demostración se ilustra así. Voy a colocar A, B y C, notación clásica. Yo sé que mucha gente sufre cuando le pone el A a la hipotenusa y el B y el C a los catetos y escribe el teorema de Pitágoras al revés, pero en fin. Y fíjense en esta idea. Esta idea es bien interesante porque en vez de colocar el cuadrado sobre la hipotenusa hacia afuera, lo voy a colocar hacia adentro. ¿Ya? Pero antes de eso voy a construir un cuadrado que va a englobar a todo esto. Esto debe ser por ahí. Esto es un cuadrado cuyo lado mide A más B, ¿cierto? Y voy a permitirme una notación para no escribir alfa y beta y los ángulos. Le voy a colocar un ángulo, una rayita, y a este dos rayitas. ¿Ok? Esos dos ángulos suman 90 grados, porque tenemos un triángulo rectángulo, completan 180. Y lo que pasa inmediatamente es que ese ángulo necesariamente es dos rayitas, porque completa 90 grados ahí. Y este ángulo es una rayita, porque completa 90 grados. ¿Ok? Y aquí viene una construcción que es bien bonita. Voy a lanzar un ángulo recto hacia acá. Entonces, ese ángulo de ahí me quedó recto. ¿Está claro? Y fíjense lo que pasa. Como es un ángulo recto, y como este ángulo más este ángulo también suman 90 grados, necesariamente este ángulo es una rayita. ¿Cierto? Y por lo tanto, este ángulo es dos rayitas. Y esto mide A. Y esto es un ángulo recto y esto mide una rayita. ¿Cierto? Ahora, como el todo es un cuadrado, cuyo lado es A más B, si esto mide A, esta parte tiene que medir B. Esa parte, ¿cierto? Para que complete el A más B. ¿Está claro? Entonces tengo un triángulo con ángulo 90 grados, una rayita, dos rayitas y un lado B. Tiene exactamente los mismos ángulos del original y un lado que coincide. Entonces son congruentes, ¿cierto? Y por lo tanto, este lado mide A y este lado mide C. ¿Está claro? Y ahora me voy hacia la otra parte. Voy a hacer exactamente lo mismo a partir
de este punto. Entonces, aquí yo lancé un ángulo de 90 grados. Si yo lancé un ángulo de 90 grados, significa que este ángulo que me quedó acá tiene que ser 2 rayitas para que completen los 90 aquí, que con los 90 acá da el 180 total. ¿Cierto? Nuevamente, esta parte mide B, porque completado con esta parte que es A me da el lado del cuadrado total, A más B. ¿Cierto? Entonces esto mide B, esto mide 90 grados y esto mide una rayita. De nuevo, este triángulo es congruente al original, aunque en la figura no me quedó muy congruente, es congruente. ¿Está claro? Entonces aquí esto mide B, esto mide A y esto mide C. ¿Cierto? Vamos con calma porque queremos cerrar, entonces no nos apresuremos tanto. Entonces si esto mide A, esto de acá, lo voy a dibujar así para que quede claro todo, tiene que medir B porque tiene que completar el lado total del cuadrado. ¿Cierto? Bien. Y voy a ahora, con calma, voy a unir estas dos líneas, fíjense. Voy a unirlas. No es que yo esté diciendo que voy a trazar una línea a partir de un punto con cierto ángulo. Las voy a unir para cerrar la figura. ¿Cierto? Ahora, si yo las uno, se me forma un triángulo. Y ese triángulo tiene un lado que mide A, un lado que mide B, y el ángulo entre medio mide 90 grados. Entonces ese triángulo es una copia del anterior. ¿Cierto? Como es una copia del anterior, este ángulo tiene que ser 2 chiquititos y este ángulo tiene que ser 1 chiquitito. ¿Cierto? Como este es 1 y este es 2, eso suman 90. Entonces este ángulo es 90 grados. ¿Cierto? Y 90, 90, 90, aquí también se me forma 90 grados. Y otra cosa, a lo largo de todo el proceso, el lado que me quedó es igual a C. Entonces lo que me quedó construido hacia adentro es un cuadrado de lado C. ¿Está claro? Ya. Ahora voy a calcular el área total. Voy a tratar de evitar el uso del álgebra. ¿Okay? Voy a ver el área del cuadrado total y la voy a calcular de dos maneras diferentes, o sea, pegando regiones de maneras diferentes. Una manera de ver el cuadrado total, voy a escribir así con notación, esto le llamo notación geométrica. Un cuadrado de lado A más B. Con eso me refiero al área. ¿Está claro? No hay ningún problema en usar ese tipo de notación. Lo voy a escribir de dos maneras diferentes, a derecha y a izquierda. Una manera de escribirlo es ver como que hay un cuadrado de lado C, ahí en diagonal, y 4 triángulos, ¿cierto? Entonces, un cuadrado de lado C más 4 triángulos rectángulos de lados de catetos A y B, ¿cierto? Hipotenusa C. ¿Sí? Otra manera de verlo es la siguiente. Voy a lanzar una línea auxiliar que va desde acá hasta abajo. ¿Ok? ¿Está bien? Porque lo voy a ver de la siguiente manera. Aquí lo que yo tengo es un cuadrado de lado B, ¿cierto? Porque aquí tengo B, B, necesariamente esto es B y es B, los 4 ángulos son rectos. Aquí yo tengo un cuadrado de lado A. Y lo que me sobran son este rectángulo y este rectángulo. Ahora, cada rectángulo se descompone en 2 triángulos, ¿cierto? Que son los mismos triángulos rectángulos. Entonces lo puedo ver así. El cuadrado del lado A, que está en la esquina arriba, el cuadrado del lado B, que está en la esquina abajo izquierda, y lo voy a escribir como 2 rectángulos, ¿ya? Que son el rectángulo de lados A y B. ¿Cierto? ¿Está bien? Pero claramente estos 2 rectángulos es igual a los 4 triángulos, ¿cierto? Eso se va con eso, ¿cierto? O sea, se simplifican. Si yo me olvido que eso está en medio, se simplifican. ¿Y qué es lo que me queda?
que el cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B en área es igual al cuadrado del lado C. Y eso es el teorema de Pitágoras. ¿Está claro? Entonces, ese es el espíritu del teorema de Pitágoras, un teorema de rearreglo de figuras geométricas para, a partir de dos cuadrados, completar un tercer cuadrado. No recuerdo exactamente de dónde nace esta demostración, pero como les decía, hay mucha controversia y hay mucha gente que estudia este tipo de cosas de historia de la matemática. Es muy difícil situar cosas de la matemática antigua griega, ¿cierto? Ustedes saben que muchos de los textos antiguos se quemaron en las distintas quemas de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, recuperar cosas y asignarle cosas a las personas que lo hicieron es sumamente difícil. ¿Conocían esta demostración? ¿No? Ah, qué bien. Vamos a hacer otra entonces, a ver si les gustó. Ya, voy a hacer una que tal vez no sea la más sencilla de explicar porque requiere un paso algebraico, pero que es la más fácil de ilustrar, en el sentido que es la que aparece en la gran mayoría de las ilustraciones del teorema. Que al parecer también viene de Grecia y es bien sencilla. Ya, ahora voy a variar mi triángulo, lo voy a parar de otra manera porque así lo tengo preparado. Si cambio la disposición es posible que el cuadrado se me vaya a otra parte. Hay que repensarlo, digamos, no lo voy a improvisar acá. Entonces voy a parar mi triangulito aquí. A, B y la hipotenusa C. ¿Ok? Y voy a insistir en mi notación un palito y dos palitos. ¿Ya? ¿Está bien? Si a uno le llamo 1, al otro le llamo 2, y yo sé que esos dos ángulos suman 180. Perdón, 90. Entonces, voy a hacer la misma construcción, pero en vez de lanzar, bueno, no es la misma, en vez de lanzar hacia adentro el cuadrado, lo voy a lanzar hacia afuera, que es lo más natural. Entonces, bueno, aquí lo hago con ángulo recto, y si esto es C, esto tiene que valer C, y esto tiene que valer C también, entonces sería algo así como hasta aquí, y hasta acá, y después una paralela a esta línea, y así se me completa un cuadrado, ¿cierto? Que es el cuadrado sobre la hipotenusa. No quedó muy bien, pero no me quedó muy paralelo, así que lo voy a borrar un poco. Ahí yo creo que está un poco mejor. Bueno. Y voy a insistir en el uso de los ángulos. Entonces, voy a ir con calma en esta construcción. Voy a lanzar una paralela a esta línea a partir de este punto. ¿Ok? Si yo lanzo esa paralela, este ángulo va a ser igual a 2 palitos. Muy bien. ¿Cierto? Y voy a... bueno, si estos 2 palitos y esto completa 90, significa que este es un palito. ¿Cierto? ¿Está claro? Bien, entonces si yo bajo ahora
Lo voy a plantear de esta manera. Voy a extender esto de modo que esto valga B. ¿Está claro? Lo voy a extender hasta que la longitud sea igual a B. ¿Está claro? Y ahora voy a unir estos dos, me llegó hasta un punto acá, y ahora voy a unir esas dos líneas, esos dos puntos, perdón. ¿Está claro? Entonces primero extendí hasta que me diera igual a B y después uní los dos puntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí se me formó un triángulo y esto mide C, esto mide B y este es el ángulo de un palito, que es exactamente la configuración que ocurre en el triángulo original. B, C y ángulo de un palito. Significa que estos dos triángulos son congruentes, ¿cierto? Y por lo tanto, este ángulo mide 2 palitos, este ángulo mide 90 grados y esto mide A. ¿Está claro? Ya, ahora esto es un cuadrado, por lo tanto el ángulo acá mide 90 y por lo tanto esto mide un palito. Ahora voy a tomar esta línea y la voy a extender hacia abajo hasta que mida exactamente igual a B, ¿ok? Entonces, esta parte mide A y todo esto va a medir B. ¿Está claro? Hago y lo voy a unir con esto. ¿Qué es lo que pasa? El lado del cuadrado mide C, esto mide B, y aquí hay un ángulo de un palito entre medio. De nuevo, el mismo triángulo que el original. ¿Está claro? Y por lo tanto, este ángulo vale 90 grados y esto mide 2 palitos. La misma historia. Extiendo hasta que mida B y uno estas dos líneas. Este ángulo necesariamente mide un palito porque este con este suman 90 grados. Si esto mide B y esto mide C, significa que el triángulo que se formó es congruente al original y por lo tanto esto mide A, esto mide 90 grados y esto tiene que medir 2. ¿Cierto? Y por lo tanto este tiene que medir 1 para completar los 90 grados que hay acá. Pero lo interesante es que estas dos líneas también me quedaron paralelas porque son las dos perpendiculares a esta que sube. Entonces, si yo hago esto, se me forma una figura que de hecho es un cuadrado en el centro. Esto de acá en el centro es un cuadrado. Y su lado, si se fijan, mide el total que es B menos esta parte que es A. ¿Cierto? Y eso lo constatan en todas las direcciones. Esto vale B menos A. Lo del centro es un cuadrado de lado B menos A. Esta es una de las representaciones clásicas del teorema de Pitágoras. ¿Y qué es lo que pasa? Uno lo puede desarrollar ahora algebraicamente, por ejemplo. El cuadrado del lado C, ¿cierto? Es igual a 4 triángulos más el cuadrado del centro, ¿cierto? ¿Cuál es el área del triángulo? Es AB medio, ¿cierto? Si yo tomo un cateto como base, la altura del otro cateto, ¿cierto? Y le tengo que sumar el cuadrado central. ¿Cierto? Y bueno, aquí me queda C cuadrado es igual a 2AB, ¿cierto? Más B menos A al cuadrado, lo mismo que A menos B al cuadrado. Entonces, es simétrico, pero el valor de esa expresión es eso. ¿Cierto? Y aquí uno cancela y queda C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Y esa es otra ilustración, y es una ilustración estándar de lo que pasa con un triángulo rectángulo cuando uno construye el cuadrado sobre la hipotenusa. Ocurre esta descomposición. Y esa descomposición solo aparece en el triángulo rectángulo. Como les decía, hay una página de internet con alrededor de 200 demostraciones. De hecho, hay un libro con alrededor de 2000 demostraciones. Diferente, esencialmente diferente. De hecho, uno puede decir que en realidad hay infinitas, porque hay demostraciones donde uno hace una construcción con un lado que puede variar arbitrariamente. Entonces, yo le pongo cualquier valor, tengo una demostración diferente. Y hay una discusión de cuánta hay.
Pero quiero llegar rápidamente a la de Euclides, porque es la que conecta un poco con la idea de semejanza. Entonces vamos a ver la de Euclides sin semejanza y después la de Euclides con semejanza. ¿Ok? Voy a borrar aquí la configuración. Y vamos a ver qué es lo que dice Euclides. Entonces, voy a colocar el ángulo recto arriba ahora, porque es más fácil trabajar así. Y de hecho la demostración de Euclides da información adicional. Entonces, a este lado lo voy a llamar A, a este lado lo voy a llamar B, y la hipotenusa entera va a ser C. Pero por alguna convención estándar, cuando uno lanza el pie, cuando uno lanza la altura, le pone notación a los lados. Y yo lo aprendí desde tiempos ancestrales, que a esto le coloca Q y a esto le coloca P, y no sé la verdad de dónde viene esa tradición, pero como nosotros nos apegamos a las tradiciones a poner Q y P y se coloca al revés. A lo mejor viene de que se escribía así en algún alfabeto, la verdad. Sería bueno investigar, porque eso es Q y eso es P. Y voy a construir los cuadrados hacia abajo, y el de la hipotenusa, y voy a construir solo uno en los catetos. Voy a construir el cuadrado sobre el lado B. ¿Está bien? Y voy a extender esta línea hacia abajo. Entonces esta es la altura, ese es el pie de la altura, los dos pedazos en que se corta, y yo extiendo hacia abajo. Entonces lo que uno puede notar simplemente usando un argumento de área es lo siguiente. Voy a unir, por una parte, voy a unir este vértice del cuadrado con este vértice. Y me queda un triángulo, ¿cierto? Me queda un triángulo bien bonito. Y para ese triángulo le voy a querer calcular el área. No calcular exactamente, sino que tratar de compararla con el área de otro triángulo que aparece. Para este triángulo voy a tomar esto como base. ¿Está claro? Entonces, si esto es la base, la altura es la distancia entre estas dos líneas paralelas, ¿cierto? Porque este es el otro vértice, ¿cierto? La altura es la distancia de este punto a la recta que pasa por acá, es la distancia entre esas dos paralelas. Y esa distancia es exactamente este lado, que es igual a esto porque esto es un cuadrado, ¿cierto? Entonces le vamos a poner letras a esto. A esto le voy a colocar simplemente X y a esto Y, porque son los únicos vértices que necesito. Y lo que acabo de decir es que el área del triángulo ABX es la mitad del área del cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es base por altura dividido por 2. La base es B y la altura también es B, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, cuando yo escriba esto, voy a estar significando el área. ¿Parece? Entonces, el área del triángulo XAB es igual a B cuadrado dividido por 2. Es la mitad del área del cuadrado, ¿cierto? De nuevo, estoy considerando esto como base y por lo tanto esta es la altura. ¿Está claro? Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a usar un argumento que también aparece en muchas demostraciones del teorema de Pitágoras. Vamos a hacer una rotación. ¿Ok? Nos vamos a centrar en un punto, aquí, y voy a rotar en 90 grados la figura, este triángulo. ¿Ok? Piensen que esto es un punto móvil, que esto es como un triangulito que ahora yo puedo rotar, y lo voy a rotar en 90 grados. ¿Está claro? ¿Qué pasa si lo roto en 90 grados? Como este ángulo es de 90 grados, y esto mide B, y esto mide B, ese punto va a caer acá.
¿cierto? En una rotación ese punto va a caer ahí. ¿Está claro? Como este ángulo es 90 grados y esto mide C y esto mide C, cuando yo hago la rotación, este punto va a caer acá. ¿Está claro? Entonces, el triángulo que yo tenía va a caer al triángulo ACI, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces yo puedo escribir que el triángulo XAB es igual al triángulo... De hecho, es congruente, porque sale de una rotación, entonces voy a colocar bien los vértices correspondientes, sería CAY. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Está claro? Un triangulito va a caer al otro, es un simple movimiento. Ahora, en este triángulo, en el que escribí ahí, CAY, le voy a calcular el área también, ¿parece? Y voy a tomar esto como base. ¿Ok? Si esto es como base, este es el vértice opuesto y tengo que mirar la distancia hacia esta recta. Y eso es la distancia entre estas dos líneas paralelas, ¿cierto? Y eso es igual a Q, el famoso Q. ¿Cierto? Entonces, el área de ese triángulo es un medio de la base por la altura. ¿Está claro? O sea, es un medio de la base por la altura. ¿Está claro? Entonces tengo esta igualdad esta expresión de la izquierda que es igual a esa expresión de la derecha. Simplifico los dos y me queda el famoso teorema de Euclides. ¿Está claro? B cuadrado es igual a C por Q. Dice, el área del cuadrado de un cateto es igual al área del rectángulo cuyo lado es una hipotenusa y el otro lado es igual a la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Ok, un poco largo decirlo, pero eso es. ¿Está claro? B cuadrado igual a C por Q. Obviamente yo todo este análisis lo hice por el lado izquierdo. Yo pude haber hecho el cuadrado sobre A y hacer el mismo análisis sobre el lado derecho. No es necesario repetirlo. Simplemente lo voy a escribir. Análogamente voy a tener A cuadrado igual a C por P. ¿Cierto? A cuadrado igual a C por P. ¿Sí? Ya. El área del cuadrado construido sobre esto va a ser igual al área de esto. Y eso me da una demostración de Pitágoras, pero me da información extra, ¿cierto? ¿Por qué me da una demostración de Pitágoras? Porque yo tengo A cuadrado más B cuadrado es igual al área de esto más al área de esto, que en conjunto forman el área del cuadrado, ¿cierto? Si lo quieren escribir con fórmulas, puede quedar A cuadrado más B cuadrado es igual a CP más CQ, ¿cierto? O sea, aquí está representado un rectángulo y el otro rectángulo. Y esto es C por P más Q, y P más Q es igual a C. Entonces me queda C cuadrado. ¿Ok? Y esta es la demostración estándar de Euclides para el teorema de Pitágoras. Es simplemente un giro. Un giro. De hecho, ¿puedo borrar? Entonces voy a anotar esa formulita en alguna parte para que no se me pierdan, porque las vamos a reobtener después. Pero les quiero contar dos historias.
Entonces, recuerden, Euclides decía, vamos a fijar la terminología. Esto es A, esto es B, esa es la notación más bien. Esto es la altura, esto es Q, esto es P y todo es C. Y dice que B cuadrado es igual a C por Q y A cuadrado es igual a C por P. ¿Ok? Me voy a alargar un poquito, pero les voy a hacer una demostración muy parecida que atribuía a Leonardo da Vinci, aunque de nuevo hay discusión si la hizo él realmente o no. ¿Saben? Da Vinci era un gran geómetra y muy probablemente la haya hecho. Es muy bonita, por eso la quiero hacer. ¿Ok? Que es más o menos con una idea parecida. Voy a parar el triángulo de la misma manera que lo hice con la demostración de Euclides. Si no me queda rectángulo, va a estar difícil esto. Entonces, me queda así. Y voy a construir el cuadrado hacia afuera. Eso significa que aquí simplemente estoy proyectando esa línea, la estoy extendiendo. Esta línea la extiendo también, se me forma un ángulo 90 grados. Y la verdad es que debe ser por ahí, un cuadrado del lado B. Y aquí está el cuadrado del lado C, que debe ser una cosa así. Uno puede constatar que la figura no le quedó bien hecha haciendo lo siguiente. Si yo lanzo esta línea, que es la diagonal del cuadrado, el ángulo aquí queda en 45 grados. Si yo lanzo esta línea, este ángulo también queda en 45 grados, porque es una diagonal de un cuadrado. Significa que en realidad esas dos líneas son una sola, ¿cierto? Porque aquí 45, 90, más 90, 180. Eso es una línea que atraviesa. Pasa por esos dos y va a parar. Ya, y ahora voy a hacer una construcción un poquito artificial abajo, pero que le va a dar armonía a esta figura. Voy a construir el mismo triángulo acá abajo, pero no puesto en la misma posición, sino que en la posición contraria. Es como tomarlo, darlo vuelta y desplegarlo acá. ¿Ok? Entonces me va a quedar así, una cosa así. Entonces, si esto mide A y esto mide B, este va a ser B y este va a ser A. ¿Les parece? ¿Está bien? O sea, coloqué este mismo triángulo acá. Piensen que lo toman y lo dan vuelta 2 veces, creo, y cae acá. ¿Sí? Está clara la construcción. ¿Por qué hago eso? Es porque voy a unir estas dos vértices. Y va a pasar algo parecido a lo que ocurrió con el teorema, con la demostración de Euclides. Le voy a poner el nombre a los vértices A, B, C, X, Y y Z. No necesito más, no, Z y U necesito aquí, otro vértice. ¿Está bien? Esta figurita, que es un cuadrilátero de vértices X, A, B, Y, ¿sí? Cuando yo la giro en 90 grados con vértice acá, me va a parar al A, U, Z, C. Clarísimo. De nuevo, este punto va a parar acá, este punto va a parar acá, y cuando hago el giro, eso arrastra a este triángulo a ir a parar a este. ¿Cierto? Es un giro total. ¿Ok? Entonces lo voy a pintar con colores. Ojalá que se vean los colores. Esa figura es idéntica, no solo en área, sino que es congruente a esta de acá. Se obtiene por un giro. Ahora, de nuevo, yo hice el análisis por el lado izquierdo, pero también lo puedo hacer por el lado derecho, hacer centro acá, hacer la rotación
Y me va a quedar que la misma figura es congruente a lo que está de este lado, ¿cierto? ¿Sí? Parándose acá y girando en 90 grados, este punto va a caer a este y este punto va a caer a este, y eso arrastra a este punto a ir a caer acá. ¿Está claro? Entonces, la figura verde es igual a la figura morada y a esta otra figura que yo no pinté. ¿No? Pero podemos seguir jugando, fíjense. Esto mide B, esto mide B, esto mide B, esto mide 90 grados, esto mide A porque este es el cuadrado del lado A, ¿cierto? Y por lo tanto, este es un triángulo de lados A, B y ángulo recto, es el triángulo original, el ABC. ¿Está claro? Bien, esta configuración, que es muy bonita, es una visualización del teorema de Pitágoras de nuevo. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular, primero, fíjense en algo, la parte verde y la parte en blanco que está arriba, de nuevo son congruentes. ¿Ah? Tengo ángulos de 45 grados, ¿cierto? Y si yo reflejo hacia arriba, en esta línea, este punto va a ir a caer acá y ese punto va a ir a caer allá. ¿Está claro? ¿Cierto? Aquí también tengo 45 grados, 45 grados. ¿Sí? Refleja, va a caer allá. Entonces, cuando yo miro el área del todo, esto es un hexágono, ¿cierto? El área del todo es 2 veces el área verde, ¿cierto? Y el área de esta figura, este hexágono, también es 2 veces el área verde, ¿cierto? Porque es una figura morada y la que yo no pinté que también tenía la misma área. Es 2 veces de contar lo mismo. Ahora, si yo lo cuento arriba, lo puedo contar como el cuadrado del lado B, el cuadrado del lado A y 2 triángulos, ¿cierto? Entonces tengo el cuadrado del lado B, el cuadrado del lado de A y 2 triángulos, ¿cierto? Y si yo lo cuento abajo, tengo el cuadrado del lado C, un triángulo y el otro triángulo, ¿cierto? Y se cancelan los 2 triángulos, ¿cierto? Y ahí me queda la formulita de Pitágoras. ¿Ok? Es una configuración muy bonita, muy bonita. Y de nuevo, todo depende o sea, esto se puede crear un material didáctico muy bonito con esto si uno toma esta figura y, no sé, le pone un clavito o algo y lo hace girar y uno ve que la figura va a calzar exactamente acá y esa otra, cuando hace el giro de nuevo, la misma pieza va a calzar exactamente acá y uno lo visualiza inmediatamente. Bueno, es una cosa parecida a lo que pasa con la demostración de Euclides, salvo que a mí me gusta más esta porque en la de Euclides está este argumento de que uno tiene que identificar las áreas, ¿cierto? Y a partir de eso uno termina haciendo una demostración. Aquí no, pues, aquí uno no identifica áreas, simplemente se da cuenta que las piezas están dispuestas de una manera diferente. Es realmente un rompecabezas. Es muy bonita esta demostración. Ya, no voy a insistir con más demostraciones de este tipo. Lo que quería insistir haciendo 4 es que uno puede concebir el teorema de Pitágoras como un rompecabezas. Originalmente nació así, ¿ok? Pero cuando uno mete en la cabeza la idea de proporcionalidad, el teorema de Pitágoras cobra otra dimensión. Voy a hacer voy a plantearle una pregunta y voy a borrar la configuración, yo creo que ya todos lo escribieron, para de alguna manera visualizar esa dimensión que tiene el teorema de Pitágoras. Miren, voy a hacer lo siguiente. Tomen su triángulo rectángulo favorito, si quieren el 3, 4, 5. Favorito. ¿Ah? No parece 3, 4, 5, ¿verdad? O sea, 3, 4, 5 a lo mejor. ¿Ya? Eso es como lo máximo.
Bueno, el teorema de Pitágoras dice que yo tengo que construir cuadraditos y si la suma el cuadradito más el cuadradito otro. Voy a hacer algo diferente. Voy a construir, simplemente porque se me ocurrió, hexágono. El hexágono regular, hexágono 1, 2, 3. Bueno, piensen que son regulares, ¿eh? Perdón por el dibujo, ¿ya? Piensen que todos tienen la misma forma, todos son regulares. Supongan que yo les digo que el área de este hexágono vale 39 y este vale 48. Yo les pregunto, ¿cuánto vale el área de ese hexágono? ¿Cuánto vale? ¿39 y 48 es? Vale la suma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y por qué? Debo reconocer que el primer grupo en que yo muestro esto y me responden rápidamente la suma, así que lo aplaudo. En serio. Porque mucha gente me ha respondido, no, pues el teorema de Pitágoras vale para cuadrados, pero no para pentágono, ni hexágono, ni nada. La verdad es que el teorema de Pitágoras vale para cualquier figura que yo clave en los catetos y en la hipotenusa, siempre y cuando esa figura sean todas las mismas, ¿cierto? Con la semejanza correspondiente. ¿Está claro? ¿Y por qué? Porque el área de la figura que yo coloco acá es un factor constante universal del área del cuadrado correspondiente. Y el mismo factor opera acá y el mismo factor opera acá. ¿Cierto? Entonces, ni siquiera necesito saber cuál es el factor, ¿cierto? Aquí yo sé cuál es el área del hexágono regular, tendría que calcularlo, ¿cierto? Pero el hexágono regular es 6 veces el triángulo equilátero, ¿no? Entonces no es tan difícil hacer. Pero el punto es que si yo pusiera lo que pusiera, una semicircunferencia, una media luna, un hipopótamo, lo que fuera, la suma del área tiene que ser el área, no el volumen, ¿eh? No el volumen, ¿está claro? ¿Ya? Entonces, hagámoslo con un triángulo equilátero. Entonces, toda la idea, todo el asunto está en la idea de proporcionalidad. Aquí yo sé cuánto vale. Esto es, ¿cuál es el área del triángulo equilátero? El lado al cuadrado por la raíz de 3 partido por 4. Entonces, el factor universal al que yo hago referencia ahí es raíz de 3 partido por 4. Yo ponía hexágono 6 veces eso, porque el hexágono es 6 veces el triángulo equilátero, ¿cierto? Entonces sería 6 veces raíz de 3 partido por 4, eso es 3 medios raíz de 3, exactamente. ¿Ya? Ahora, yo les voy a mencionar, esto no es parte de este curso, pero sí se los voy a mencionar para que vean que lo que voy a hacer no es muy sorprendente. Hay un teorema que a mí me encantaría que se enseñara en la escuela. Yo creo que el teorema más lindo de la geometría que nunca se ha enseñado. ¿Ah? Y el teorema dice que lo que estamos haciendo en el teorema de Pitágoras vale para cualquier figura poligonal que yo pueda concebir. El teorema dice, si yo tengo figuras poligonales que tienen la misma área, entonces hay una forma de descomponerla en pedacitos de polígono, reensamblarlo y formar la otra figura. ¿Okay? Es un teorema que lo demostraron 3 personas independientemente. Lo demostró Paul Jervian, que era un matemático prusiano. Lo demostró Bolyai, y me van a disculpar, pero no me acuerdo el nombre de este Bolyai. Pero el padre del Bolyai famoso de la geometría no euclidiana, no es el Bolyai famoso. Así que no me acuerdo del nombre. Y lo demostró alguien que uno no se puede olvidar nunca el nombre, William Wallace. Igual que el de Corazón Valiente, el que luchó por la independencia de Escocia. William Wallace era un matemático escocés y probó este teorema, y los 3 lo probaron de manera independiente con alta diferencia de años. ¿Sí? Entonces dice que si yo tengo, por ejemplo,
bueno, ya lo vimos en el teorema de Pitágoras. Yo tengo dos cuadraditos, hay una forma de partir los cuadraditos, reensamblar y formar el tercero. Pero eso se aplica para cualquier figura poligonal, para cualquier par de figuras poligonales que tengan la misma área. ¿Okay? Hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, hay una partición muy linda que permite transformar un triángulo equilátero en un cuadrado de la misma área. Entonces, búsquenlo en internet y lo van a ver así en un segundo ilustrado. El triángulo se parte en 4 pedazos, se reensamblan y forman el cuadrado. La partición de Dieudonné. Dieudonné era un matemático inglés, creo, y hizo eso a fin del siglo XIX. Pero se puede hacer en general. Entonces, si aquí yo tengo en esta parte que este triángulo más este triángulo igual a este triángulo, también debe haber un rompecabezas por detrás. Ya lo dice el teorema de Gerbian-Bolyai-Wallace. Y les voy a dibujar un rompecabezas, ¿ya? Para triángulos equiláteros, ¿ok? Un rompecabezas del cual me di cuenta que existía hace poco. Entonces voy a usar el mismo argumento de la primera demostración de Pitágoras. ¿Se acuerdan que en vez de construir el cuadrado hacia afuera lo construye hacia adentro? Voy a usar la misma idea. Entonces me va a quedar por aquí más o menos ese triángulo equilátero. No me quedó muy equilátero, pero piensen que es equilátero. ¿Okay? Tengo un triángulo equilátero sobre el cateto y sobre la hipotenusa hacia adentro. ¿Ok? Y voy a cerrar acá y voy a cerrar acá. Y me voy a olvidar de esto porque no lo voy a usar. ¿Les parece? De nuevo. Ojo, ahora estamos girando, vamos a girar, pero no en 90 grados, vamos a girar en 60 grados porque estamos haciendo triángulo equilátero, ¿cierto? O sea, voy a marcar, ese ángulo vale 60 grados. Cuando marque ahora un palito significa 60 grados. Y ese ángulo mide 60 grados, ¿cierto? Este ángulo, bueno, ese ángulo mide 60, 60, y la verdad es que y este mide 60. Este es el que realmente necesito. Ese mide 60, pero no lo necesito. Ya. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a parar en este punto y voy a girar en 60 grados. Si yo giro en 60 grados, yo sé dónde va a parar este vértice. Desde aquí, en 60 grados, girar en 60 grados es girar en ese ángulo. Entonces, este vértice va a parar acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este lado mide lo mismo que el triángulo equilátero. ¿Está claro? Por otra parte, este vértice va a parar acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de nuevo, yo estoy parado acá, esto mide el cateto y esto mide el mismo cateto. Y este ángulo es 60 grados. ¿Está claro? Eso significa, bueno, este triángulo fue a parar entero hacia acá. ¿Está claro? Y por lo tanto, este ángulo es recto. Y la verdad es que este triángulo es el mismo triángulo equilátero rectángulo original, ¿cierto? Este es el mismo rectángulo, el triángulo rectángulo original que fue girado en 60 grados. ¿Está claro? Y eso lo hice en este vértice y lo puedo hacer en este vértice también. Voy a girar en 60 grados hacia afuera, al igual que lo hice acá. Y si hago eso, este vértice me va a parar acá. ¿Cierto? Aquí, 60 grados. Este lado es igual a ese. Va a parar acá. Y este vértice va a parar acá. ¿Cierto? De nuevo, esto va a parar acá. ¿Está claro? Y por lo tanto, este triángulo también es el triángulo rectángulo original. ¿Está claro? Y ahora voy a usar el argumento de siempre. Voy a calcular el área de dos maneras diferentes. ¿Sí? Entonces, esto es un pentágono. Y le voy a calcular el área del pentágono. Bueno, una manera de calcularle el área es estos dos triángulos, ¿cierto?
rectángulos del lado de cateto A y B, le vamos a poner A y B. Esto era A y esto era B, no sé, lo que sea. ¿Está bien? Y por otro lado me quedó el triangulito al medio, que es el triángulo equilátero del lado C. Entonces lo vamos a escribir así, ¿ya? Ahí me queda un triángulo equilátero del lado C. ¿Está claro? Y ahora lo voy a calcular de otra manera, el área del pentágono. Hay 4 figuras que también componen el pentágono. Miren, está este triángulo equilátero, este triángulo rectángulo, este triángulo equilátero y este cuadrilátero que quedó acá. ¿Cierto? Entonces me queda el triángulo equilátero del lado A, el triángulo equilátero del lado B, el triángulo rectángulo y esta figurita que todavía no la entiendo bien, pero que la vamos a tratar de desentrañar, ¿cierto? ¿Está bien? Ah, perdón. Muchas gracias. Son este triángulo y este triángulo. Dos triángulos. Escribimos así. Muchas gracias. Son 2 triángulos, ¿cierto? Y un triángulo se me cancela con esto. Entonces yo lo que debiera esperar es que el otro triángulo se me cancela con este cuadrilátero, ¿cierto? Y de hecho eso ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque vamos a tratar de entender qué es esto. Fíjense. Recuerdan que este era el triángulo original. Entonces era congruente, entonces esto mide B, ese lado, y esto mide A, ¿cierto? Bueno, y este lado mide B. Y de nuevo, este era el congruente al triángulo original, entonces este lado mide B. Y el último mide A porque es un lado del triángulo equilátero construido por fuera. Entonces, este cuadrilátero tiene lados A, B, B y A. Creo que con esa información uno puede deducir que es un paralelogramo. No estoy seguro, pero la verdad es que tenemos más información. Este ángulo mide 60 grados, ¿cierto? ¿Sí? Y por lo tanto este mide 30 grados. ¿Cierto? Y de nuevo, este ángulo mide 90 porque corresponde a este ángulo acá. Este mide 60, ¿cierto? El angulito acá. Y por lo tanto esto mide 30. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos 2 pares de ángulos opuestos igual. Y la verdad es que uno puede calcular todos los ángulos. Esto mide 90, esto mide 60 y esto mide 60. ¿Cuánto le falta para 360? Son 150, ¿no? Y esto también tiene que medir 150 en total, toda esa vuelta. ¿Ok? Entonces, en realidad tenemos harta información. Esto mide 30, 150, 30, 150 y es un paralelogramo. ¿Ok? Y bueno, si uno le dejara caer una bomba así, trigonometría, uno sabe cuánto es el área de eso. El área de un paralelogramo es el producto de los lados por el seno del ángulo entre medio. Y el seno del ángulo entre medio, el seno de 30, es un medio. Entonces me queda AB medios. Y AB medio es el área del triángulo. Ya, pero no queremos bombardear de esa manera. ¿Está bien? Miren, hay un argumento mucho más elemental. Lo voy a amplificar para que quede de un tamaño en el que se pueda ver bien lo que pasa. El área de esto es la base por la altura. Voy a tomar eso como base y esto como altura. Y esto mide 30 grados. Entonces lo que voy a hacer va a ser lanzar la perpendicular acá y proyectar acá. ¿Cierto? Esto mide 30 y por lo tanto esto mide 60. Y esto mide 90 y por lo tanto esto mide 30. ¿Cierto? Entonces la figura que me quedó acá tiene ángulos 60, 30 y 90. Como la mitad de un triángulo equilátero. ¿Cierto? Entonces yo la puedo extender para acá. Y si le pongo 30, entonces aquí me queda el triángulo equilátero. El triángulo con esos 3 vértices es un triángulo equilátero. ¿Ok? ¿Y cuál es el lado del triángulo equilátero? B. Entonces, y esto es la mitad del lado del triángulo equilátero. Entonces, ¿esto cuánto vale? B medio. Entonces, ¿cuánto es el área del paralelogramo? Sin usar el seno del ángulo 30 grados. A por B medio.
¿cierto? Entonces yo los puedo cancelar. Ese se cancela con 1 y el otro se cancela con esto porque vale lo mismo. ¿Está claro? Bien. Bueno, es un rompecabezas para triángulo equilátero. No conozco un rompecabezas para pentágonos, pero debe existir porque si uno sigue, y uno lo podría construir, porque si uno sigue el teorema de Wallace, Jervian y Bolyai, uno lo puede hacer explícitamente. Ahora, la cantidad de pedazos puede ser muy grande, ¿eh? Pero aquí da un rompecabezas bonito. ¿Okay? Pero eso es importante tenerlo en mente, el hecho de que el teorema de Pitágoras no solo vale para áreas de cuadrados, sino que para áreas de cualquier figura que yo le imponga, porque hay una noción de proporcionalidad. Entonces voy a explotar esa idea y les voy a mostrar la que yo creo que es la demostración más elegante, extraordinaria, bonita que puede haber del teorema de Pitágoras. Esta demostración se le atribuye a Albert Einstein. Hay gente que dice que la hizo cuando tenía 11 años, pero eso está en discusión. Está en discusión. Se supone que tenía un cuadernito donde la anotó, pero es realmente extraordinaria. Vea la demostración, es realmente extraordinaria. Yo no sé por qué no están los textos de escuela. Pero para eso tengo que mostrar el lado, ¿cómo se llama? El lado o el aspecto del teorema de Pitágoras en términos de proporcionalidad. ¿Qué es lo que pasa en esta configuración? Cuando yo tengo un ángulo recto acá y yo lanzo la perpendicular, me quedan inmediatamente, ¿sí? De la igualdad que borraste, pedacito de igualdad, salía que el triángulo equilátero es igual a la suma de... Perdón, me queda el triángulo equilátero en C es igual al triángulo equilátero en A más el triángulo equilátero en B. Eso es. Exacto. El teorema de Pitágoras para triángulos equiláteros, que ya sabíamos que era verdad, porque uno puede decir en esta notación extraña que el área del triángulo de cualquier lado, digamos, X, es igual a, ¿cuánto era? Raíz de 3 partido por 4 por el área del cuadrado del lado X, ¿cierto? ¿Sí? Voy a coger un ángulo recto porque después me pueden criticar así que no, que puede ser un rombo entonces. ¿Ok? Está bien. Pero a mí me gusta escribir con esa notación porque ahí uno transmite el hecho de que estos teoremas son teoremas de área. Entonces yo creo que es bueno usar esa notación. Y no tanto, no insistir siempre en la notación algebraica. ¿Okay? Ya, entonces ahora situémonos en el contexto de proporcionalidad. ¿Qué es lo que pasa con esta configuración? Cuando uno tiene un ángulo recto arriba y lanza la altura, le queda un ángulo recto abajo, inmediatamente uno ve aparecer 3 triángulos semejantes, ¿cierto? Que es el triángulo total, el triángulo a la izquierda y el triángulo a la derecha. ¿Y por qué? Porque voy a usar mi notación también de ángulo, un palito y 2 palitos, como este con 90, y después este tiene que sumar 180, eso tiene que ser 2 palitos, y lo mismo. 2 palitos 90, tiene que sumar 180, entonces faltan 90 y ahí se completa. Entonces esos 3 triángulos son semejantes. ¿Está claro? Y esto, bueno, después lo voy a... recapitulemos esto mejor usando esa semejanza. Esa semejanza le tengo que poner buenos nombres a los lados. Entonces, este punto le vamos a poner pie de la perpendicular, le vamos a poner P porque es un pie. ¿Ok? Y es importante ahora escribir los triángulos en el buen orden. Entonces, si yo pongo triángulo ABC es semejante al triángulo, lo voy a hacer por la izquierda, ¿ya? Entonces A, porque está en este ángulo, y el B está en el, entonces sería CP, ¿cierto? Para que correspondan los lados. Y también tenemos el otro triángulo por el otro lado, que sería el triángulo C, porque el que tiene el ángulo en un palito. Después viene el ángulo en CVP,
CVP. Y si cuando uno lo escribe en el buen orden, puede llegar y lanzar las proporcionalidades rápidamente, ¿cierto? Y ustedes bien saben que una de las proporcionalidades me da o me redescubre el teorema de Euclides, ¿cierto? ¿Cuál es esa? Veámoslo. Bueno, AC, lo estoy viendo en este triángulo, corresponde a AP. Es igual a, ¿cuál le ponemos? AB. Estos dos corresponde a AC, ¿cierto? ¿Está bien? Y eso me da AC cuadrado igual a AB por AP, ¿cierto? Que es exactamente lo que está escrito allá a izquierda, la primera línea, ¿cierto? Esto vale B, esto vale Q y todo esto vale C. Entonces, el AC corresponde a B, el AB es C y el AP es Q. ¿Está claro? Y si uso la semejanza entre el primer triángulo y el tercero, entre el grande y el chiquitito, saco la otra. ¿Está claro? Y es una manera canónica de obtener Euclides usando semejanza. Nosotros habíamos visto el argumento de rotar, pero aquí está con semejanza. Ya, argumento de Einstein. Lo voy a poner entre comillas porque, como les decía, se discute si es así o no es así, pero no importa. Lo importante es que este argumento es brillante. Es realmente brillante y es lo más brillante que he visto yo para ver este tema. Si yo tengo triángulos semejantes, las áreas también se pueden comparar, ¿cierto? Si hay una razón de semejanza entre un triángulo y el otro, entonces la proporción del área es el cuadrado de esa razón de semejanza, ¿cierto? Eso es evidente. O sea, el sentido de la noción de semejanza y de la noción de área. ¿Ya? Entonces le voy a llamar triangulito 1 a este, triangulito 2 a este y triángulo al triángulo total. ¿Ok? Y cuando escriba esto significa el área. ¿Ok? ¿Cuál es la razón de proporcionalidad entre el triangulito 1 y el triángulo total? Para eso voy a calcular la razón entre las hipotenusas correspondientes. ¿Cuál es la hipotenusa del triangulito 1? B. ¿Y cuál es la hipotenusa del triángulo mayor? C. Entonces, la razón de semejanza entre los triángulos es B por C, y por lo tanto la proporción entre su área es el cuadrado. ¿Claro? ¿Cuál es la proporción entre triángulo 2 y triángulo? De nuevo, la proporción, la razón de semejanza es la razón entre la hipotenusa. Una hipotenusa es A para el chiquitito y C para el grande. Entonces la razón de semejanza es A por C y por lo tanto la proporción entre sus áreas es AC cuadrado. ¿Está claro? ¿Ven el final, cierto? ¿Está listo? El triángulo es triángulo 1 más triángulo 2. Fin, eso es Pitágoras, porque me está diciendo que A sobre C al cuadrado más B sobre C al cuadrado igual a 1. ¿Cierto? Se acabó. ¿Ok? Nada de configuración, ni de reordenamiento, ni nada. Es un teorema de razones de semejanza y de área. Ok. Bueno, no puede negar que es linda esta demostración. No puede negarlo. Es elegantísima, es contundente. Bueno. ¿No? ¿Apareció en alguna parte? No estoy tan seguro.
No, miren. Les voy a contar una historia sobre esto. Mira, la verdad es que si alguien hiciera una demostración tan linda de Pitágoras, uno se la deja para uno, no se la atribuye a otra persona. Entonces yo veo raro de que alguien haya dicho alguna vez, esta demostración la inventó Einstein, si la había inventado esa persona. Es que, Andrés, ¿sabes qué pasa? Ajá. Tú hiciste el problema siguiente. Dime. Fíjate un personaje famoso, potente, maravilloso, que atribuye muchas cosas. Sí. Hay una frase bíblica que dice eso, a los que tienen se les dará aún más y a los que no tienen, incluso lo que no tienen se les quitará. Exactamente. No, eso es verdad. Ahora les puedo contar una anécdota. Esta configuración del... Tiene un nombre eso. Espera un poquito, te voy a pasar. Atribuir a Einstein esa demostración es el efecto San Mateo. Eso. El que más tiene, más tendrá, y el que menos tiene, hasta lo poco se le quitará. Exactamente. Entonces yo no creo que sea cierto que sea de Einstein. Bueno. Ok, entonces le ponemos la demostración de Einstein y San Mateo, no sé. Con la aplicación del principio de San Mateo a Einstein. Esa, aplicación del principio. Puede ser, pero es interesante. Al margen de eso, la demostración es preciosa. Lo que sí puedo decir es que esa demostración que yo ilustré con los triángulos equiláteros, esa la hice yo y me escribió una persona de Estados Unidos que es especialista en este tipo de cosas. Me dijo que había visto alguna vez una idea parecida en un texto de Torricelli. Torricelli, el famoso. Sí, exactamente. Lo había planteado, no es que lo haya desarrollado, pero lo había planteado alguna vez en su vida. En fin, ahora, bueno, me extendí harto en el teorema de Pitágoras, pero nosotros tenemos que insistir, sobre todo cuando enseñamos matemáticas, es que una cosa es que el teorema de Pitágoras sea válido y otra cosa es que el recíproco del teorema de Pitágoras sea válido. Porque en el contexto histórico, en realidad, la importancia del teorema de Pitágoras radica más bien en su recíproco. ¿El recíproco qué dice? El recíproco dice que si yo tengo un triángulo, le voy a poner, ABC es un triángulo de lados con la notación estándar, ¿cierto? El A chiquitito opuesto a A, el B chiquitito opuesto a C, y C chiquitito opuesto a C. Y esos lados satisfacen la identidad de Pitágoras. Entonces, el triángulo es rectángulo, ¿cierto? Y el ángulo en C es recto. Por lo tanto, el triángulo es rectángulo. Históricamente, este es el enunciado importante. Por lo menos en lo que respecta a las construcciones, porque el teorema de Pitágoras es un teorema muy práctico para hacer ángulos rectos en las construcciones en la antigüedad, ¿cierto? Y las construcciones se hacían, por ejemplo, en época egipcia, con el triángulo 3, 4, 5, o sea, tomaban una cuerda, la dividían en partes, 3, 4, 5, uno la estira, y por el recíproco del teorema de Pitágoras se tiene que formar un ángulo recto. Y así hacían los ángulos rectos. Y hasta el día de hoy, los maestros a la antigua, sin nada de láser, ni de puntero, ni de GPS, ni nada, así pescan la cuerdita y hacen un ángulo recto perfecto porque conocimiento práctico, ¿cierto? El teorema de Pitágoras no solo vale en un sentido, sino también vale el recíproco. ¿Ok? Si ABC es un triángulo de lados A, B y C, entonces el ángulo que se forma ahí al medio, en el vértice C, es un ángulo recto, ¿cierto? Me pidieron que en esta clase no me metiera en trigonometría. Entonces vamos a tratar de hacer este teorema no trigonométrico, ¿ok? Usando solamente Pitágoras varias veces. ¿Ok? Bien, la verdad es que
Una cosa que uno puede hacer en general en un triángulo es lanzar la altura, y como la altura determina un ángulo recto, me va a determinar triángulo rectángulo, y empezar a jugar con esos triángulos rectángulos y ver qué es lo que me da el teorema de Pitágoras para esos triángulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo lanzo un triángulo, no sé, ya, esto no va a ser lo mejor porque quiero que ya, C, A, B, L. Ya. Lo coloqué así porque voy a encontrar algo que, si lo coloco como el ABC, se va a confundir en cuanto a notación. La verdad es que no importa mucho porque esto es solo notación. Y voy a lanzar esta altura. Fíjense que si el ángulo en C fuera recto, esa altura coincidiría con el lado. ¿Está claro? ¿Cierto? Pero la voy a lanzar en general. Vamos a suponer que ese ángulo en C es agudo, entonces la altura queda por dentro. Si fuera obtuso, entonces quedaría por fuera. ¿Está claro? Ya, entonces vamos a usar la notación estándar, Q y P. ¿Ya? Q es la proyección de A sobre el lado, la base en este caso, AC. Bien, entonces voy a calcular la altura en el triángulo izquierdo y la altura en el triángulo derecho. Voy a igualar esa expresión y voy a ver qué sale. ¿Ok? Entonces, vamos. El triángulo izquierdo me dice que a cuadrado es igual a q cuadrado más h cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto, h cuadrado vale a cuadrado menos q cuadrado. Y me quedo con eso. El triángulo a la derecha dice que p cuadrado más h cuadrado es igual a c cuadrado. Y por lo tanto, h cuadrado es igual a c cuadrado menos p cuadrado. ¿Ya? Veamos qué sigue. La verdad es que no me acuerdo qué sigue, pero tiene que resultar. Entonces, estas dos expresiones representan lo mismo, representan h cuadrado, ¿cierto? Entonces me queda que a cuadrado menos q cuadrado es igual a c cuadrado menos p cuadrado, ¿cierto? Y ahí me queda que lo voy a escribir acá ya. A cuadrado más p cuadrado menos q cuadrado es igual a c cuadrado, ¿cierto? Y ahora esto es una suma por su diferencia, ¿cierto? Es una diferencia cuadrada. Solo puedo escribir a cuadrado más p más q por p menos q es igual a c cuadrado. ¿Está claro? ¿Y cuánto vale p más q? Vale b. Entonces me queda a cuadrado más b por p menos q es igual a c cuadrado. O sea, me queda una forma que se parece mucho al teorema de Pitágoras. A cuadrado más otra expresión, b por algo, es igual a c cuadrado. ¿Está claro? Voy a borrar a la izquierda para reescribir eso. Bueno, estábamos suponiendo que el ángulo en C era agudo o que podía llegar a ser recto, ¿cierto? Pero no más que recto, ¿ok? O sea, agudo o recto, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo esta igualdad. A cuadrado más b por p menos q es igual a c cuadrado. ¿Ok? Eso es totalmente general, siempre. Siempre vale por lo menos un ángulo hasta 90 grados. Después vamos a ver qué es lo que pasa en el caso de un ángulo obtuso, pero pasa esencialmente lo mismo. Supongamos ahora que tenemos un triángulo, que nuestro triángulo haya sido tal que satisface la igualdad de Pitágoras. Entonces supongamos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Ok?
¿ok? Que nosotros teníamos un triángulo que satisfacía la igualdad de Pitágoras. Ahora, esta igualdad se satisface siempre, y esta la estamos suponiendo. Si suponemos esto, significa que las dos igualdades se tienen que cumplir simultáneamente, y por lo tanto esto tiene que ser igual a eso, ¿cierto? Entonces, b cuadrado es igual a b por p menos q. ¿Está claro? Y dicho de otra manera, b tiene que ser p menos q. Ahora, p es más chico que q, que b, es un pedazo de b. Y más encima le estoy restando el pedazo a la izquierda. ¿Cómo pueden ser iguales? La única posibilidad de que sean iguales es que el p sea todo b y que el q sea 0. ¿Ok? Entonces, p es igual a b y q es igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que ese punto coincide con ese. ¿Está claro? Y eso significa que el triángulo original era rectángulo y el ángulo en C era recto. ¿Cierto? ¿Ok? Y eso muestra que si yo tengo la igualdad en el teorema de Pitágoras, el ángulo en C es recto. Bueno, no lo muestra del todo porque hicimos una demostración que depende un poco de la figura de que la altura cayera por dentro. Entonces tenemos que hacer otra argumentación si la altura cayera por fuera. Entonces los voy a dejar copiar y después hacemos, para rematar esta sesión, vamos a hacer el caso en que la altura cae por fuera, pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo es eso. O sea, una cosa similar, exactamente lo mismo. Una cosa similar, exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros normalmente tendemos a decir que son las mismas cosas y no son las mismas cosas. Es que el lenguaje coloquial y el lenguaje matemático no son iguales, son similares. Son exactamente lo mismo. Ese es un problema. Claro. Bueno, hay muchas otras maneras de ver el recíproco del teorema de Pitágoras, pero esta es una que... hay una palabra que existe en inglés y que no existe en castellano, lamentablemente, dice straightforward, o sea, chutee para adelante y va a llegar. Esencialmente eso. Siga el camino amarillo y necesariamente va a llegar. Esto es obvio, si yo lanzo la perpendicular, aplico 2 veces Pitágoras, veo lo que pasa y termina encaminándose hacia a la prueba del recíproco. Este argumento al final es un poquito sutil, pero no es tanto tampoco. Ya, ¿puedo borrar? Vamos a hacer, para rematar, vamos a hacer el caso eventual en que la altura cayera por fuera y vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que es exactamente lo mismo y hay una manera de unificar ambas demostraciones. Es cuando uno le pone a estos valores, les pone signos. Entonces, si cae por fuera, el Q pasa a tener signo negativo. Y funciona, pero no nos vamos a complicar con eso. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que el triangulito era así. Que era un ángulo mayor de 90 o igual a 90. Y vamos a concluir que tenía que ser igual a 90. Entonces, de nuevo, esto era B, esto era A, esto era C, y voy a extender y voy a trazar la altura por fuera, ¿cierto? Y a esto lo voy a llamar Q, y a todo esto lo voy a llamar P, aunque hay gente que le llama Q, pero Q con signo negativo, etc. Para mí Q va a ser la longitud de eso y P va a ser la longitud del todo. Y de nuevo yo tengo dos triángulos rectángulos. Tengo este triangulito chico por afuera y el triángulo total, ¿cierto? Y voy a hacer lo mismo. Entonces, en el triangulito chico yo tengo que h cuadrado más q cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y en el triángulo grande tengo que h cuadrado más p cuadrado es igual a cuadrado. ¿Está claro?
Son exactamente las mismas ecuaciones de allá, si se fijan. Son exactamente las mismas. Entonces yo tengo exactamente lo mismo. Lo voy a escribir de todas maneras. H cuadrado es igual a C cuadrado menos Q cuadrado. Y H cuadrado es igual a cuadrado menos P cuadrado. ¿Ya? Entonces esas dos expresiones tienen que ser lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto me queda que desde aquí, voy a seguir más arriba, C cuadrado menos Q cuadrado es igual a cuadrado menos P cuadrado, ¿cierto? Perdón. Sí, era lo mismo. Yo había puesto el triángulo así, ¿cierto? Con A acá. ¿Sí? No estoy seguro. ¿Esto era A? No, creo que no. Era C, claro. Era C, por eso estoy complicándome acá. Perdón. Volvamos atrás porque vamos a tener que editar. ¿Ya? Vamos de nuevo. Ya, voy a borrar todo. No, porque no puede quedar algo malo en un video. Sí, no. O sea, es que quiero obtener la misma igualdad, entonces no quiero complicar connotaciones. Es decir, no hay ningún error, pero no quiero complicar connotaciones. Entonces, a este lo había llamado C, a este A o B. A y ese es B, ya. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, H cuadrado más Q cuadrado es igual a cuadrado. Y H cuadrado más P cuadrado igual a C cuadrado. Entonces esto es, claro, no eran tampoco las mismas ecuaciones, pero en fin. Ya. Ok, entonces vamos de nuevo. Voy a empezar de nuevo. Ya, entonces, consideremos ahora el caso de un triángulo donde eventualmente el ángulo sea obtuso, o puede llegar a ser 90 grados. Y vamos a usar la misma notación de los lados A, B y C. La altura es H y este pedazo que queda por fuera es Q y este pedazo entero lo llamo P. Y de nuevo tengo dos triángulos rectángulos, este triangulito chico por fuera y este triángulo total. En el triangulito chico yo tengo esta igualdad como teorema de Pitágoras, ¿cierto? H cuadrado más Q cuadrado igual a A cuadrado, lo cual implica que H cuadrado es A cuadrado menos Q cuadrado. En este teorema, en el triángulo grande, yo tengo H cuadrado más P cuadrado más P cuadrado es igual a C cuadrado y eso implica que H cuadrado es C cuadrado menos P cuadrado. Por lo tanto, esto está mal escrito, perdón. C cuadrado menos P cuadrado tiene que ser igual a A cuadrado menos Q cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto, C cuadrado tiene que ser A cuadrado más P cuadrado menos Q cuadrado, que de nuevo una diferencia de cuadrado, yo la puedo escribir como suma por su diferencia, ¿cierto? C cuadrado es igual a A cuadrado más P más Q por P menos Q. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y de hecho esto es algo que nos dije en el caso anterior y que tal vez hubiese sido bueno que lo dijera. P más Q P menos Q, esto es exactamente B. Y lo importante es que P más Q es esto a lo cual le estoy agregando esto. Esto es más grande que B, ¿cierto? Entonces en realidad lo que tengo es que C cuadrado, que es igual a A cuadrado más B por P más Q, esta expresión de acá de la derecha es mayor o igual que A cuadrado más B cuadrado. ¿Está claro? Porque P más Q es mayor o igual que B. Y solo va a ser igual cuando el Q vale 0 y el P vale B, y en ese caso el ángulo va a ser recto. Entonces, en realidad, no solo estamos probando la recíproca del teorema de Pitágoras,
sino que estamos probando algo más fuerte. Si el ángulo es mayor a 90 grados, entonces c cuadrado es mayor que a cuadrado más b cuadrado. Y en el caso anterior, si el ángulo es menor a 90 grados, entonces c cuadrado es menor a cuadrado más b cuadrado. ¿Ok? Entonces lo voy a escribir acá. A cuadrado más b cuadrado mayor que c cuadrado implica ángulo en c agudo, ¿cierto? Está bien, está bien. Fíjense, el c es menor, significa que se me achicó el c, ¿cierto? Se me achicó el ángulo. ¿Sí? A cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado implica ángulo en c recto. Y a cuadrado más b cuadrado menor a c cuadrado significa que el ángulo en c es obtuso. Y de hecho, incluso es más, y lo muestra esta igualdad. A medida que yo voy aumentando el ángulo, si yo mantengo A y B fijos y yo voy aumentando el ángulo, el C va creciendo. Y eso es más o menos obvio, ¿cierto? Si uno lo ve. Ahora, estas igualdades lo muestran, porque a medida que yo voy aumentando el ángulo, por ejemplo, esto se mantiene constante, pero el P más Q crece. Y en la expresión anterior uno también puede hacer un análisis. ¿Ok? Entonces, si yo tengo A y B fijos y el ángulo entre medio va aumentando, la distancia entre los extremos se va alargando. No es del todo obvio si se fijan, porque uno dice, sí, tiende a abrirse, pero un vértice tiende a bajar. Entonces podría ser que eso se compensara lo que se abre con lo que baja el otro vértice. Pero esta igualdad lo muestra. De hecho, si uno coloca trigonometría, uno lo ve claramente, porque uno le pone el teorema del coseno y ve que la función coseno es decreciente y sale inmediatamente. Pero este argumento ya lo muestra. Aquí queda claro, ¿cierto? Todo esto es constante y... ¿Perdón? Sí. También. Ya, cerramos acá esta clase y seguimos después de almuerzo.